Muchas gracias, Obispo Josué, por esta oportunidad. Yo aprovecho también en este momento, en el nombre de nuestra coordinadora general de Brasil, supervisora general, Luciane Toledo, saludo a todos que están en esta santa plataforma del Zoom y también todas las otras plataformas del ministerio en este momento. Sí. Hoy no voy a traer ninguna palabra nueva, como usted dijo. Solo voy a hacer un resumen de palabras que están siendo habladas durante 20 años por el líder general de este ministerio de arrepentimiento y santidad, el profeta del Señor, el profeta de la lluvia, más conocido como el Dr. David Ower. Me gustaría de hablar de Cristo en esta noche, pero tenemos unos aspectos de su ministerio, su reencarnación, su vivir humano, hasta su crucificación. Tenemos los primeros aspectos de su ministerio. Él es para justificar, Él es para reconciliarnos con Dios. Ese primer aspecto es muy definido en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y nosotros conseguimos ver una persona, Cristo maravilloso, teniendo 4 biografías que describe muy bien en este momento de su concepción desde el momento de su concepción hasta el momento de su crucificación, y algunos evangelios aún muestran ya su resurrección como de una manera muy completa. Entonces, en este primer aspecto de su ministerio, este Cristo, aquel descendiente de Abraham, que vino para arrancarnos de nuestros pecados y vino para darnos su propia vida y volvernos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Este Cristo maravilloso y completó una obra maravillosa, pero su ministerio, cuando Él resucitó, entonces tenemos el segundo aspecto de su ministerio. Y el profeta del Señor, él no sale desde Hechos hasta Apocalipsis. Sabemos. Entonces, cuando agarramos el libro de Hechos, voy a empezar con Hechos hasta Apocalipsis. Ahora tenemos la segunda etapa de su ministerio de Cristo. Él ya no es más para redención, pero ahora cuando resucitó, Él se volvió espíritu. En su primera etapa, si alguien quiere verlo, tendría que estar en la ciudad que si estuvieras viviendo en aquella época, si estuvieras en Samaria, necesitarías ir a Samaria. Si estuviera en la Capadocia, tenías que irte allá. Entonces, la primera etapa de su ministerio, Él es un grano y la vida está en Él. Pero el propósito de Dios ahora era pasar por la cruz y después arrancarnos la muerte. Entonces ahora, este Cristo en su segunda etapa, Él entró en el cielo y ahora Él es el Espíritu que da vida. Entonces, a partir de esta segunda etapa de su ministerio, que me gustaría hablar hoy, no es nada nuevo. Yo solamente voy a poner en orden algunos puntos aquí. Él ahora es un espíritu. Él ahora puede habitar en todos aquellos que creen en su nombre en cualquier parte del planeta al mismo tiempo. Entonces vemos que en la segunda etapa de su ministerio, Él necesita una casa. Él necesita de un hogar. Él viene adentro de una casa. Es muy importante esto porque en la primera etapa Él caminó entre los hombres.
Pero en su segunda etapa de su ministerio, después de su resurrección, ahora él necesita entrar dentro de los hombres. Él necesita vivir dentro de los hombres. Él necesita estar allí. Es su entrada por medio de la regeneración. A partir de este momento es que vamos a empezar a disfrutar de las etapas de la salvación. Es una salvación orgánica porque ella se va desenvolviendo poco a poco en nosotros. Vamos a ser removidos del pecado. Vamos siendo removidos de la injusticia y vamos entrando en un proceso de santificación. Cuando este Cristo como un espíritu, Él entra en nuestro espíritu y nosotros permitimos su trabajar interior en nosotros. Nosotros salimos desde la primera etapa. Fuimos regenerados. Oh, hermanos, esto es tremendo. Recibimos la vida de Dios. Aquella vida que estaba apenas en Jesús, ahora ya está disponible a todos aquellos que creen, mis hermanos. Él viene adentro de nosotros. Él viene adentro de nosotros, espíritu. Y ahora Él hace vivienda. Y ahora empieza entonces a renovar nuestra mente por medio de su palabra, que está siendo ministrada a nosotros en estos últimos 20 años. Esta palabra, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando fluye la palabra de aquellos que fueron enviados a la tierra, sale palabra de su boca. Pero cuando llega a nosotros, ella entra en nuestro espíritu como espíritu y ella se vuelve vida. Y ese Cristo interior empieza a desenvolverse, crecer en nosotros. Necesita conformarnos a su imagen y semejanza. Por eso es que esas etapas ahora son tan importantes para nosotros. Por un lado tenemos la palabra exterior, pero por otro tenemos el espíritu interior. Es esta palabra que va alimentando a Cristo que está dentro de nosotros. Amados, la única manera de ser liberados del pecado, de toda corrupción, es por Cristo que habita en nosotros. La ley, ella no pudo perfeccionar a los hombres. Toda la ley, Pablo dijo que es santa, justa y es buena. No hay problema en la ley. Pero el problema estaba exactamente en los hombres que recibieron la ley. Cuando la ley llegó, la ley los expuso y descubrió que ellos eran pecadores terribles, porque la ley, ella expone el pecado y ella condena al hombre. Entonces, todos los que estuvieron en los segundos 2000 años de Moisés a Cristo, ellos fueron conducidos para este Mesías prometido. Ellos necesitaban ser conducidos porque la salvación, ella vino de los judíos para todos los que creyeron en su nombre. Jesús, Él es un judío. Pero nosotros podemos enfocar ahora, después de la resurrección de Cristo, ahora hay un hombre en la gloria. Como espíritu, Él es vida. Como espíritu, Él puede estar en todos los lugares, pero su deseo es estar en la casa. En la casa. Por favor, me gustaría de empezar leyendo 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Más una vez quiero agradecer la presencia de todos, de todas nuestras plataformas. 2 Corintios 3:6 nos dice así: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces, si tu Biblia es muy buena, si es muy buena,
vas a ver que la palabra espíritu en este versículo es mencionada 2 veces, una con la letra minúscula y la otra con la letra mayúscula. Ese es lo que está en el original griego, ¿ok? Entonces tienes el espíritu con la letra minúscula, habla del espíritu humano, aquel que fue creado en nosotros por el soplo de Dios. Y hablas la palabra espíritu, al que ya menciona la resurrección de Cristo. Vamos a ver eso más adelante. La salvación completa, ella ocurre interiormente en nosotros. Nosotros necesitamos, como cristianos que estamos siendo preparados para dejar esta tierra, nosotros necesitamos conocer el camino de coespíritu. Es muy necesario. Y aquí vemos en este versículo 2 aspectos importantes del Nuevo Testamento. Número 1, vemos la nueva alianza producida con la sangre del Hijo de Dios. Ella trajo entonces a la existencia del ministerio del Espíritu. Y número 2, los ministros del Espíritu. Aquí ustedes pueden decir que los ministros de Jesús es el ministerio de Jesús, no está mal, pero cuando hablamos de la segunda etapa de su ministerio, Jesús ahora es el Espíritu. Por eso habla el ministerio del Espíritu. Él nos está refiriendo al Espíritu Santo aquí. Es más que eso, él se está refiriendo a la persona de Jesús que pasó por la cruz y que resucitó y se tornó ahora, se volvió ahora espíritu para habitar en nosotros y para transformar nuestra miseria completamente y conformarnos a Cristo Jesús, el Señor. Amados, Dios, Él se importa de poner a Cristo en nosotros. El Viejo Testamento, amados, nadie fue perfeccionado por la ley, porque no hay vida en la ley. No hay vida. Ella expone el pecado y ella condena. Por eso es que todos fueron conducidos de acuerdo con Gálatas 4 a la fe. Hasta el momento de la llegada de Cristo, es a partir de esta persona maravillosa, de esta nueva alianza, que nosotros entonces tenemos en su resurrección a partir de Hechos capítulo 2, el ministerio del Espíritu. Y este ministerio del Espíritu, Él va a producir en los ministros del Espíritu. ¿Quiénes son los ministros del Espíritu? Voy a hablar de esto más adelante. Pero son hombres y mujeres que están llenos de Cristo. Arcebispo, seu microfone fechou. Thank you so much. Oh, desculpe, muito obrigado. Quem são eles? ¿Quiénes son ellos? En el Nuevo Testamento, aquí los ministros de la nueva alianza. Entonces, por medio de la sangre, fue producido ministros llenos de Cristo. ¿Quiénes son ellos? Son personas que están llenas de la vida de Cristo, llenas de la persona de Cristo, llenas del carácter de Cristo, llenas de las virtudes de Cristo. Y estos ministros, ellos no ministran letra, pero cuando abren la boca, ellos ponen Cristo dentro de sus oyentes. Porque su vivir se volvió su ministerio. Y los ministros, ellos hablan Dios. Ellos transmiten Dios. Cuando ustedes los escuchan, tú no estás recibiendo el mero conocimiento de la letra muerta que está en el versículo 7, pero estás recibiendo a Cristo. Cuando estas personas abren la boca, ustedes se sienten que están siendo conducidos por los pasos verdejantes y para las aguas de descanso. Ellos no traen a ti a ellos, pero ellos te llevan a ti a Cristo. Ellos te llevan a las aguas. Ellos ponen a Cristo como la realidad en el centro.
Los ministros de la nueva alianza son los ministros del Espíritu que ministran a Cristo para las personas. Si a ti te gusta cocinar e você se envolve com alho, y te envuelves con ajo, vas a tener el olor de ajo. Si eres mecánico y te envuelves con gasolina, vas a tener olor de gasolina. Todas las cosas que transmiten el olor, aquello que te envuelves, vas a estar con olor de esto. Pero los ministros del Espíritu, ellos necesitan estar llenos de Cristo. Ellos necesitan exhalar la fragancia de Cristo en su vivir. uma pessoa aqui que precisa ser ministrada. Es una persona que necesita ser ministrada, no más un conjunto. O que o líder deste ministério está nos mostrando. Lo que el líder de este ministerio nos está mostrando es mostrándonos en el camino de espíritu. Él nos está enseñando a vivir en el espíritu, a caminar en el espíritu, a estar en el espíritu. Pero si no conocemos este segundo aspecto, vamos a quedarnos en los 4 evangelios. Y los 4 evangelios es para redención y es para justificación y es para reconciliación. Pero a partir de hecho, tienes un hombre lleno de vida como espíritu. Ele precisa de uma casa. Por favor, Él necesita de una casa. Por favor, hablan conmigo en Zacarías capítulo 12. esse sempre foi dos versículos Este siempre fue uno de los versículos que más aprecio do Velho Testamento. en el Viejo Testamento. Ele apresenta Porque Zacarías se la presenta la salvación no apenas para los judíos, pero también para los gentiles. Zacarías se la presenta a Cristo aquele que vem como aquel que viene para reinar dentro do seu povo. Zacarias 12, o versículo dentro de su pueblo. Zacarías 12, de versículo número 1, dice así: Este mensaje vino del Señor. Este mensaje vino del Señor con respecto al destino de Israel. El siguiente mensaje es del Señor, quien extendió los cielos, puso los cimientos de la tierra y formó el espíritu humano. Entonces aquí tenemos las 3 cosas más importantes que são mencionadas. que son mencionados. Oh, irmãos, que Oh, hermanos, doce é isso. qué dulce es este versículo. Es muy dulce. O primeiro item, nós El temos primer ítem tenemos el cielo, o segundo, a terra. el segundo la tierra y el tercero espíritu del hombre está con letra minúscula. Quando Deus nos criou, Cuando Dios nos creó, amados, Él nos formó del polvo de la tierra. são os elementos da Son los elementos de la tierra, casca la cáscara dos seres humanos. de los seres E humanos. depois ele soprou, Y después Él sopló. é o seu Neshama Es su Neshama, Él sopló adentro do homem. E adentro del hombre. Entonces ahora el espíritu humano que le fue formado, nós desfrutamos entonces que a eternidade, disfrutamos que la eternidad entró en nós nosotros. agora temos Nosotros ahora tenemos humanidad mas del nós polvo de la temos tierra, também pero también tenemos también dignidad. E esses, quando Adão caiu no pecado, Cuando Adán cayó en el pecado, su espíritu fue no tener contactado el árbol de la vida, ter comido no haber comido del fruto del árbol de la vida, que representa a Cristo como vida para suprir como vida para suplir toda la creación. expulso Y cuando Él fue expulso, su espíritu humano quedó sem pontificado, nenhuma função. sin ninguna función. E o Senhor então vai Y el Señor entonces va a mostrar aquí que Él puso la eternidad dentro del hombre hasta el Nuevo Testamento, quando esse espírito cuando este espíritu humano ahora necesita recibir el Espíritu de Dios. você já quebrou ¿Ya rompiste algún brazo, una pierna alguna vez? Entonces yo espero que no. mais jovem, Eso me ocurrió cuando era más joven, 40 dias, y yo me quedé 40 días con yeso y cuando aquel yeso salió de mi brazo ficou duro, mi brazo quedó duro, estava duro e eu estaba duro y fisioterapia. necesité hacer fisioterapia poco a poco. Os movimentos do meu Los movimientos de mi corpo brazo voltando. fue volviendo. Espírito
el espíritu humano cuando él perdió toda la función del Edén, pero ahora cuando el Espíritu de Dios, de Cristo, cuando nosotros lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, cuando Él entra en esta casa, es como aquel brazo empieza ahora poco a poco a ser ejercitado. El ejercicio, poco a poco, aquella mezcla a la humanidad que recibió el Espíritu y ahora se volvió la casa. Él va ejercitando ese brazo. Su espíritu es como un té. Agarras el agua y pones el té dentro del agua. Son dos elementos, el agua y aquella bolsita. Aquella bolsita son dos elementos, pero cuando pones en el agua caliente, aquella bolsita, poco a poco ellos se van a volver un solo elemento. El té y el agua ya no da más para ser separado. Así cuando recibimos el Señor y poco a poco, como aquel té, el Dios de los cielos no quiere que haya más. ¿Qué es la novia santa? Es aquel hermano, aquella hermana que recibió a Cristo como y él pasó a vivir. Él pasó a vivir con Cristo, él pasó a vivir con Cristo en la presencia de Dios. Y aquí tenemos en este versículo, tremendo versículo, muy poderoso versículo. Los cielos fueron hechos para la tierra fue hecho para el hombre. Oh, qué dulce. Y el hombre fue creado por Dios con un espíritu a fin de que pudiera contactar a Dios como vida para cumplir su agenda eterna en esta tierra. Agora, por favor, voltem para 2 Coríntios, o capítulo 3. Nós estamos começando a ver a segunda etapa do ministério de Cristo. No total, são 4 etapas. A primeira é para a encarnação. Os 4 evangelhos apresentam isso, todo o seu viver humano, toda a sua glória e justiça. Toda su gloria y justicia en aquel cuerpo. Y después de su muerte, entonces la segunda etapa es el espíritu de la vida para suplir a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y preparar una novia santa para él mismo. Pero la tercera etapa ya vimos, líder de nuestro ministerio ha hablado con nosotros, David Howard, sobre los 1000 años. Entonces Cristo, Él va a gobernar a partir de la restauración del reino de Judá, 1000 años. Esta es la tercera etapa del ministerio de Cristo. Es la restauración del reino de Judá, gobernando a aquellos que pudieron sobrevivir en los 7 años de tribulación, tanto los gentiles como los judíos. Y por último, y la última etapa de su ministerio es la Nueva Jerusalén. Allí vimos que no hay más 2. Hay solamente un trono, el trono del Cordero y el trono de Dios, como la luz que resplandece a la Nueva Jerusalén por toda la eternidad. Allí es la última etapa del ministerio de Cristo. Qué persona maravillosa, amados hermanos. Él es completo, Él es rico. Todas las riquezas de Dios fueron colocadas en esta persona. Y ahora todas esas riquezas están disponibles para nosotros. Nosotros podemos disfrutar de lo que Cristo es y de lo que Cristo hizo, porque hasta mismo en su humanidad, que fue elevada por los atributos de Dios, Él vivió Dios en su humanidad. Él vivió en obediencia a Dios y su humanidad recibió todos los atributos
de la dignidad y de la divindad. Y esa humanidad de Cristo, ella fue glorificada y nosotros podemos disfrutar de su humanidad para que nuestra humanidad reciba los atributos de Dios, las virtudes de aquel que nos llamó y está quitándonos de la potestad de Satanás y transfiriéndonos para el reino de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nosotros podemos disfrutar también de su divinidad porque Él resucitó y Él tiene su humanidad glorificada, pero Él tiene también su divindad. Él tiene ahora es un nombre completo. Ay, hermanos, aquellos que entraron a los cielos vivos, vamos a tomar Enoc. Cuando Elías, sabemos de quién estamos hablando. Nosotros como apreciamos, pero solamente Cristo, Él vino para redimir a la humanidad. Y en Él está toda la plenitud de la divindad. En esta persona, Dios puso toda la plenitud y Él no vino apenas para morir por los hombres, pero Él vino también para reconciliar a los hombres con Dios, pero vino para reconciliar también todas las cosas. Colosenses capítulo 1 nos muestra la rebelión que sucede en el cielo, la ley de la necesidad de la sangre para purificar todos los utensilios. También había la necesidad de reconciliación. Y Colosenses capítulo 1 dice que su muerte toda inclusiva reconcilió todas las cosas en la tierra y en el cielo. Oh, qué Cristo maravilloso, que hoy es el Espíritu de la vida. Por favor, abran conmigo en 2 Corintios capítulo 3, el versículo 17. Fala assim: Ora, o Senhor é o Espírito. Se a sua tradução tiver boa, Pues el a Señor es el palavra Senhor Espíritu. precisa estar Y si tu com letra traducción está buena, maiúscula. la palabra Señor também a palavra necesita Espírito estar precisa estar com mayúscula. letra maiúscula. Y la palabra E del Espíritu Veja, necesita nós estar con letra temos no mayúscula. versículo Vea, tenemos en el 6 versículo os 6 los ministros ministros del o Espíritu, ministério el do ministerio del E Espíritu. agora vai apresentar Entonces a acaban pessoa presentar la depois da sua persona después de glorificação. su glorificación. Ora, o Senhor é o Pues el Señor Espírito. es el Espíritu. Esse Cristo Ese maravilhoso, Cristo ele maravilloso, é o Él es Espírito. el Espíritu. Não está falando do No está Espírito hablando Santo del aqui, por Espíritu favor. Santo aquí, por favor. Compreendam. Comprendan esto. É melhor eu mostrar. Por Es favor, mejor abram mostrar. comigo. Por favor, abran conmigo. Lucas capítulo 2. Lucas por capítulo favor. 2, por favor. Lucas capítulo 2. Lucas 2. Obrigado, Senhor Jesus. Eu estou em Lucas. Estoy en Lucas. Vamos, perdão, irmãos. Lucas Perdón, capítulo amados. 1. Lucas É capítulo melhor 1 porque aqui es mejor fala porque aquí do habla nascimento del nacimiento virginal, O nascimento do el nacimiento Messias. del Mesías, O Messias prometido. el Mesías prometido. Lucas capítulo 1. Eu leio com Lucas os 1, senhores leo con los o versículo señores 31 el a versículo seguir. 31 a seguir. Eis que conceberás. Vou ler o 30 Voy primeiro. a leer el 30 Mas o primero. anjo lhe disse: No tengas Maria, miedo, María, le não dijo el temas, ángel, porque porque has achaste hallado el graça favor de Dios. Eis que conceberás e darás à luz Concebirás y darás a a luz quem un hijo y chamarás le pelo pondrás por nome nombre Jesus. Jesús. Este será Él grande será muy e grande será y lo chamado llamarán Filho Hijo do del Altísimo. El Deus. Señor Dios le Deus dará el lhe trono de dará o su trono de antepasado seu pai. David Ele reinará para sempre y sobre a reinará casa sobre de Israel Jacó, para e siempre. seu Su reino reino no não tendrá terá fin. 34. Então disse Maria 34. ao anjo: Pero Como ¿cómo será podrá isso? suceder esto? Pois Le não tenho preguntó María al relação com homem ángel. algum. Soy virgen. Respondeu-lhe o El anjo: ángel le contestó, Descerá el sobre ti o Espíritu Santo vendrá sobre e o ti poder do y el Altíssimo te poder del envolverá Altísimo te com a cubrirá sua con su sombra. sombra. Por isso Por lo também o tanto, anjo el santo bebé que que há de nacerá nascer será será santo chamado y será Filho de llamado Deus. Hijo de Dios. Veja,
o Espírito Santo aqui no Vea que el nascimento Espíritu Santo aquí en el ele já nacimiento estava virginal, presente. él ya estaba Ele já presente. estava. Él ya Por estaba. favor. Por Capítulo favor. 4, Lucas Capítulo capítulo 4, 4, Lucas por favor. 4, Vá por favor. páginas para frente. Va 3 páginas Lucas enfrente. 4:1 Lucas fala 4, assim, 1 Jesus dice así. cheio do Espírito Santo. Aqui, Entonces quando Jesús ele lleno del Espíritu finalizou seus Santo, aquí 40 cuando dias, finalizó sus 40 días de ayuno, Jesus cheio do Espírito Jesús Santo lleno del voltou Espíritu pro Santo Jordão regresó del e río foi Jordán guiado y pelo el mesmo Espíritu Espírito lo no llevó al deserto. desierto. Foi guiado Vea para o que fue deserto. Agora, guiado por al favor, desierto. o Ahora, por versículo favor, 14. el versículo 14. Ele foi guiado para Entonces o Jesús deserto. O fue versículo guiado para 14. para Então el desierto. Jesus, no poder 14, do versículo Espírito 14. Santo, Entonces Jesús regresó regressou a sobre a Galilea Galileia. lleno del poder del Então nós Espíritu temos Santo. o Espírito Entonces tenemos Santo, el ele está Espíritu Santo, él presente está no presente nascimento de en el Jesus. O nacimiento de Espírito Santo está Jesús. El presente. Espíritu Santo está Agora, presente ele ahora. conduziu Jesus para o Condució a deserto. Jesús Ele al esteve com desierto. Jesus no Él deserto. estuvo con E Jesús en agora el ele está desierto y trazendo ahora él está Jesus. trayendo a Oh, irmãos, isso é Jesús. maravilhoso. O Oh, Espírito amados, eso Santo es maravilloso. esteve El Espíritu presente Santo estuvo no ministério presente terreno. en el ministerio terreno del Señor. Mas, agora, João Pero capítulo ahora 7, por Juan capítulo favor. 7, por O favor. Evangelho de João, El capítulo Evangelio de Juan 7. capítulo 7, O versículo 37. el versículo Aqui 37. Aquí é muito significativo. Essas são es as muy palavras do significativo. Estas son próprio las palabras del Jesus. propio João Jesús. 7:37, Juan do 7, último 37. dia, o El último grande día dia del da festival, festa, el más levantou-se importante, Jesus e Jesús se exclamou: puso de Se pie y alguém gritó a tem la sede, multitud: venha a todo mim el que e tenga beba. sed puede venir a Quem crê mí. em mim, como diz as Todo el que Escrituras, do crea en seu mí puede interior venir y fluirão beber, pues las rios de água escrituras viva. declaran, de su Agora, corazón preste brotarán ríos atenção de no agua viva. 39. Entonces ahora Isso presten ele atención en disse el com 39. respeito Con la ao expresión agua Espírito, com viva, letra se maiúscula, refería al e ele não está falando Espíritu, do letra Espírito Santo, mayúscula, y él no está está bem? hablando del Espíritu Isto Santo, ¿está ele bien? disse com Esto respeito él ao dijo con Espírito respecto al que haviam Espíritu, de el cual se receber le os daría que a nele todo el que crescem, creyeren en él, pois o pero el Espírito até Espíritu aquele aún no momento había não sido fora dado dado, porque Jesús porque todavía no Jesus não había havia sido ainda entrado en su glorificado. gloria. Então, o Espírito Entonces Santo el ele já Espíritu Santo, estava él ya presente. estaba Ele presente. permaneceu Él todo o tempo, permaneció todo el mas tiempo, o pero Espírito el ainda Espíritu não aún tinha vindo. no había venido. Vocês compreendem? Ustedes pueden Então, o comprender. Espírito Santo Entonces el e Espíritu o Santo Espírito. y el Espíritu, Aqui, quando Jesus aquí, morreu cuando e ele Jesús foi murió y él fue glorificado, ele se tornou o él se volvió Espírito. el Espíritu. Percebem? Então, e se o Espírito ele ¿Se dan precisa cuenta? de uma Entonces el casa, Espíritu necesita de una casa. Yo voy a hablar sobre esto no ahora. momento da En el morte e momento de la ressurreição, muerte y então aqui resurrección, fala da entonces aquí habla de la glorificação. glorificación. E agora esse o Espírito, amados Y ahora irmãos, el Espíritu, amados hermanos, Él va a ser dado para todos aquellos que creen. Jesus, Jesús agora ahora como precisa de Espíritu uma necesita casa. de una casa. Vamos ver mais um versículo. Vamos a ver Por más un favor, versículo, por abram favor. comigo o Abran livro de conmigo el libro de Hebreus, Hebreos, capítulo capítulo de números 3. 3. Eu aprecio muito Yo esse aprecio mucho este versículo. versículo, Hebreos 3, el versículo versículo de número fala 6. assim: Dice así: Cristo, porém, como pero Cristo filho como em sua Hijo casa, está a cargo de toda a la casa de casa Dios. somos nós. Y nosotros somos la casa O de que Dios. você é? ¿Qué O eres? Senhor, no Velho El Señor en el Testamento, Viejo Testamento é muito es muy significativo. significativo que en 2 e Génesis 3, 1, aí 2 y nós 3, vemos allí capítulo vemos hasta 2, mismo o número Senhor 2, está ali el Señor está allí como Ele con Adán. caminhou Él caminó e Adão escutou seus passos. Mas depois y da Adán queda, escuchó nós sus vemos pasos, que o pero después de la Senhor, caída vemos que ele el Señor, não Él no esteve mais. estuvo más en el Aquela porta jardín. foi fechada. Aquella Mas puerta fue cerrada y el Señor volvió. quando chegamos, Pero cuando agora em llegamos Êxodo, ahora en Éxodo, nós vemos algo tremendo. vemos algo tremendo. Em Gênesis, En Jacó Génesis, é Jacob uma pessoa. es una Depois persona. daquela Después luta, de aquella ele é lucha, Israel. él es Israel. Mas no segundo, Pero del segundo libro, Israel Éxodo, é um povo. Israel es un Já pueblo. são 12 Ya son 12 tribus dos seus 12 filhos. de sus Então 12 agora você hijos. tem Entonces uma ahora multidão ustedes de ven 2 uno con una milhões. multitud de 2 millones de E Deus, personas. ele quer uma casa. Por Y Dios, Él lado, quiere una casa por tudo un aquilo lado, que nós todo vemos em aquello que Êxodo, vemos en em Éxodo outras palavras, y otras tudo que palabras, vemos no todo Velho lo que vemos en el Viejo Testamento são son figuras y son sombras Cristo. de Cristo. Quando Jesus Cuando caminhava com Jesús os discípulos no caminaba con los caminho de discípulos en el Emaús, camino de ele deixou Emaús, bem claro, Él
Oh, Nércios, Oh, vocês não compreendem ustedes no que o que foi comprenden falado que de lo que fue mim em hablado de mí Salmos, en nos profetas, Salmos, los tudo que profetas, foi todo lo escrito que fue estava escrito apontando, estaba dizia Jesus. apuntando, decía Por que Jesús. vocês estão ¿Cómo tristes ustedes porque están tristes Jesus porque morreu? Jesús Por murió? quê? Então, tudo ¿Por que qué? vimos ali Entonces todo lo que vimos apontava allí para o Messias que apuntaba al viria Mesías que vendría neste tempo. en ese Oh, tiempo. irmãos, como a Bíblia é Oh, doce, hermanos, cómo la Biblia como es é dulce, maravilhoso. cómo es maravilloso. E aqui então, Y quando aquí nós entonces temos cuando, aquela cuando tenemos figura, aquella figura, quando Moisés tinha o cuando povo, Moisés tenía un pueblo de então Egipto, ali toda aquela entonces noite, allí toda aquela aquella festa noche, das aquella Páscoas, fiesta de la irmãos, o Pascua, de sangue la do paz, Cordeiro, el aquele hermanos, Cordeiro la sangre del tipifica Cristo, cordero, seu aquel sangue para cordero que redimir edifica a o povo. Cristo, su sangre Mas para redimir depois, el meus pueblo, pero queridos, a después visão do tabernáculo. la misión del Então Deus, tabernáculo. ele fala com Entonces Dios, Moisés Él primeiro habla do con Moisés monte, primero del e aquele monte. monte Y aquel fumegava. monte. Então, em Gênesis, Entonces, Deus en esteve Génesis, ali. Dios estuvo Mas allí, agora Deus pero ahora voltou Dios para o volvió monte e para el começou a falar monte a y partir empezó do a hablar a monte. partir del Mas não monte. era a sua Pero intenção no ainda era ficar solo no la monte. intención Então quedarse ele en el dá uma monte. visão do Entonces Él da tabernáculo una visión para del Moisés. tabernáculo a E ele Moisés. quer Y Él habitar quiere entre os habitar judeus. entre los Então tem judíos. toda a parte do Entonces tiene santo toda la dos parte de santos. los Veja, ele não santos. está Vea, feliz nos Él no está céus. feliz en los Irmãos, cielos. ele quer Hermanos, vir Él a quiere estar com venir a seu estar con su pueblo. Você que é pai, Tú que eres você padre, é pai, você tem tu filhos, eu padre, também. tienes hijos, Aí o yo seu también. filho está de Ahí tu hijo viagem em está de outro país viaje en otro e país você fala por y tú telefone, dices por teléfono, seria "Oh, melhor se ele estivesse mais vaya, sería perto, mejor si él estuviera né? A cerca." parte humana, La Deus parte não humana, estava Dios no feliz no estaba céu. feliz en Ele los queria cielos. habitar, Él quería número um, habitar en número entre o uno seu povo. O entre Velho su pueblo. El Testamento Viejo é Testamento entre, es porque entre, Cristo porque ainda não Cristo tinha sido aún no había sido glorificado. glorificado. Cristo, o Messias no Velho Cristo el Testamento não Mesías en el tinha Viejo vindo Testamento no había venido e a casa não y la estava casa pronta. no estaba lista. Então, ele passou a Entonces Él habitar no pasó a habitar tabernáculo en el e ele tabernáculo se moveu por 40 y Él se anos. movió por Depois, 40 quando años. veio Después, cuando juízes, ele vino esteve tão jueces, triste ali, Él estuvo como ele tan triste allí, sofreu, como Él irmãos. Depois sufrió, veio o hermanos. período, Después acabou vino o el período de periodo, juízes, como se ele esteve terminó el triste. periodo de Depois veio o jueces, primeiro como Él rei estuvo Saul, triste. que o Después vino el primer abandonou, que não se rey preocupou com a Saúl, sua que lo arca. abandonó, no se Aí preocupe veio con su Davi, arca. Y ahí aleluia, vino por David, Davi. aleluya. Ele agora tem David, esse él sentimento ahora de tiene ese sentimiento de fazer uma casa para hacer una Deus. casa a Dios. Mas ainda era uma casa Pero aún era física. una casa física. Deus iria estar ali, Dios iba a mas era estar allí, físico. pero era A físico. intenção de Deus La era intención de habitar Dios dentro. era habitar Por dentro isso que del pueblo. todo o Velho Por Testamento eso que todo el aponta Viejo para o Novo Testamento Testamento. apunta al Nuevo Testamento. Porque o Senhor, ele Porque el precisa Señor, Él entrar. necesita Somente entrar. quando ele se Solamente torna um cuando Él espírito se que vuelve un entra, espíritu que pode entra, haver puede haber transformação nos seus transformación lares. Irmãos, quão en mortal é o Él. pecado agora. Amados, O que destrói a casa lo de que Deus, destruye la o casa que de Dios, profana a lo casa que de Deus, profana la são casa os de Dios pecados. son los pecados. Quando nós olhamos o que Cuando os judeus miramos fizeram lo com a que casa los de Deus, judíos hicieron con aí eu la casa de preciso Dios, mostrar. no Eu les, yo, realmente yo tenho que necesito mostrar mostrar, isso. tengo Olha, que irmão, que mostrar eso. Miren, tristeza. amados, Olha qué o que eles tristeza, fizeram. Isso miren não é lo que ellos brincadeira. hicieron. Esto no es broma. Mas hoje essa Pero geração hoy está esta fazendo o generación mesmo. está E haciendo lo você que está mismo. me Y ouvindo, tú que me se estás você oyendo, vive uma si vida tú no vives pecado, una vida en el você está pecado, profanando estás o templo, profanando a el casa de templo, Deus que é o la casa Espírito. de Dios que es el E Espíritu. Deus, ele vai te Y Dios, Él trancar te va a na velha trancar criação. en la vieja Eu creación. vou repetir isso porque é Yo voy a muito repetir esto profundo. porque es muy profundo. Todos os que perdem o Todos los que arrebatamento é porque vienen eles al foram rapto es porque ellos fueron fechados, é porque eles foram cerrados, es porque ellos esquecidos, fueron olvidados, abandonados na velha abandonados criação. en la vieja creación. Todos os que morrem sem Todos los que Cristo é mueren porque en eles Cristo es morreram porque em ellos Adão. murieron en Adán. E todos os que Y morrem todos em los que Adão, mueren irmãos, en Adán, a hermanos, condenação la permaneceu. condenación permaneció. Nós não podemos agora brincar, nós nos No tornamos podemos ahora a bromear, casa de Deus. nos E volvemos a la casa de Dios dentro y desta casa o dentro de Pai esta vem, casa o el Padre Filho vem, viene, o el Hijo Espírito viene, Santo el vem. Espíritu A Santo Trindade viene, vem para la habitar. Trindad viene para habitar. E é exatamente Y quando a es Trindade exactamente cuando entra, la Trindad nós vamos entra, ver daqui a pouco nosotros vamos a ver como enseguida que a cómo la transformação transformación
ella empieza a suceder. Y el primer aspecto cuando Cristo entra en nosotros es la renovación de nuestra mente. Es el primer aspecto después de esa regeneración. Nuestra mente empieza a ser renovada. Aquella mente llena de pornografía, llena de malicia, llena de bromas, de peleas, de insumisión, de contiendas. Las hermanas que en algunos casos, ayer yo hablé en la reunión de mi altar, que en algunos casos las hermanas acaban volviéndose hombres dentro de su casamiento. Y ellas pasan a dar órdenes, ellas pasan a mandar, ellas pasan a gritar con sus maridos y ellas se volvieron hombres. Y Dios, Él trabaja con principios. Y en 1 Corintios 11, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la mujer. Dios es Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Y entonces cuando se interviene, ella está destruida, ella es casada y ella está allí. El Señor, ella necesita tomar mucho cuidado ahora, porque el casamiento, el hombre no se casó con otro hombre, él casó con una mujer. Y cuando la mujer empieza a hablar grueso, ella ahora es un hombre de la casa. Hermanos, si quieres ver tu casamiento destruido, deja a tu mujer mover tu hogar para que tú veas. Deja a tu mujer gobernar. Deja que tu mujer gobierne tu casa, porque así tu mujer y tú vas a terminar en el infierno. Yo siempre digo a las hermanas, sométanse a sus esposos, aprendan a tomar la cruz y a vivir una vida crucificada, orar a sus esposos, diezmar sus casas. Vas a hacer un gran investimiento. Si algún día llegas sola en los cielos y el Señor te pregunta, ¿dónde está tu esposo? Si tú dices, Él no te quiso, Señor, yo vine sola, es una cosa, pero si tú dices, Señor, tú sabes cuántos años yo ayuné por Él, tú sabes cuántas lágrimas yo derramé por Él, cuánta ropa de silicio yo lloré. El Señor va a ver que eso de hecho es verdad y va a decir, entra mi sierva. Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Es este Cristo subjetivo como vida operando y a partir de nuestro espíritu que es su casa, Él nos transforma completamente. Hermanos, el ministerio del profeta del Señor es ponernos en Cristo. Hermanos, el ministerio de Él no existe hoy a nadie en esta tierra que habla más de Cristo que de este profeta. No existe. Hermanos, tu ministerio está enfocado en Cristo. Ellos presentan a Cristo de una manera tan inclusiva, pero tan sorprendente desde su humanidad, los aspectos de su nacimiento, su juventud, cómo él pasó, cómo él vivió, hermanos, el sufrimiento solito, como eu não sei essa palavra em português, yo no sé esa como palabra en alguém que não portugués. tinha condição. Sem teto. Muito Sin obrigado. techo. Como Muchas sin gracias. Como un sin Ele techo. apresenta a sua humanidade, a humanidade de Cristo como nunca. La humanidad de nenhum Cristo teólogo como conseguiu nunca. fazer. Porque ele tem relação com essa Porque pessoa. él tiene relaciones con esa Irmãos, persona. depois Oh, ele apresenta hermanos. a crucificação. Después se la presenta la Ele crucificación. conta que ele chorou Él 4 cuenta meses que él quando lloró viu. 4 Quem meses viu a cuando vio. crucificação que está ¿Quién vio la Veja como crucificación? ele apresenta essa pessoa. Y Ele vean apresenta a cómo sua él presenta a esa ressurreição. E persona. ele não Él só la presenta su apresenta para nós resurrección y él no cristãos, solamente tem presenta pregar como o él evangelho da habla, cruz e do sangue. predicar el evangelio de la cruz y la Eu estava sangre. no Quênia, irmãos, para receber Un día yo estaba en uma Kenia para ordenação, recibir una chamamos ordenación de unção. una elevación, Eu una recebi unción, essa y yo Bíblia. recibí esa Os Biblia que aquí. estavam comigo Los também que estaban receberam conmigo essa también Bíblia. recibieron Eu esta creio que Biblia. os que Yo estavam creo ali que los que todos estaban têm. allí todos Todos têm tienen, essa Bíblia. todos tienen esta E Biblia. quando eu peguei das mãos Y cuando yo deles agarré essa de sus Bíblia, manos ele disse esta assim, Biblia, ellos dijeron así, pregue predique este Eu creio que a nossa evangelio. mais Yo sênior creo se que lembra nuestra más disso. senior se Eu creio acuerda que de os que esto. Yo estavam creo ali que se los que lembram. estaban allí Pregue se esse acuerdan. evangelho. Eu Predique este recebi essa evangelio. Yo Bíblia da recibí mão esta Biblia de la deles. mano de ellos, de las manos de ellos. Yo Senhor, tiemblo, Señor, misericordia. Oh, Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús, Abram comigo, por abran favor, conmigo, por a sua favor, Bíblia.
su Biblia, eu gostaria de me apresentar gustaría de como que a casa presentar foi cómo la casa profanada. fue profanada. Começamos com os versículos Empezamos mais con los versículos conhecidos, más segunda Crônicas conocidos, segunda Crónicas 7:14. 7:14. Esses são versículos tão Estos son versículos conhecidos, tan mas conocidos, aqui o Senhor pero falou aquí para el Señor eles habló a ellos quando Salomão cuando estava Salomón edificando. estaba E edificando. agora a Y ahora consagração. la Eu não vou consagración, yo ficar no muito voy a tempo aqui. quedarme mucho tiempo Segunda aquí. Crônicas Segunda Crónicas 7:14. Se o meu 7:14. povo que se Pero chama si mi pelo meu pueblo nome se que lleva mi nombre se orar e humilla y buscar ora y e busca se mi, converter dos mi seus rostro y se maus aparte de caminhos, su conducta então eu perversa, ouvirei do yo céu, iré desde el perdoarei os cielo, seus perdonaré pecados e sus sararei pecados suas y feridas. restauraré su tierra. Aqui Deus está fazendo uma Aquí Dios está aliança com haciendo una eles. alianza con ellos. E seguindo no Y versículo 15, siguiendo en el estarão versículo 15, abertos os estarán meus olhos abiertos mis e ojos. atentos meus Y ouvidos à oração que atento, se fizer mis ojos neste estarán lugar. abiertos y mis oídos Veja, atentos a cada oración que se eleve en este lugar. dentro da Vean, casa de Deus, o templo aonde dentro de ele la iria casa de Dios, el habitar, templo donde él ele iba a não iria habitar, habitar él no dentro iba a dos habitar judeus, dentro de porque los não era judíos, a hora. porque no Ele era la iria hora. habitar naquele templo. Él iba a Ele habitar en sai aquel do templo. tabernáculo Él sale para o del templo. tabernáculo para el templo. Então, neste momento Entonces, en este aqui, Deus momento está aquí, fazendo uma Dios está aliança. haciendo una alianza. Os meus olhos Mis já estão ojos nesta casa. van a estar en esta O casa. meu rosto, os Mi meus ouvidos, rostro, quer mis dizer, oídos, o quiere próprio decir, Deus el está aqui. propio Dios estaría aquí. E ele está dizendo, eu estou Y fazendo él uma está aliança diciendo, yo com estoy haciendo vocês. una No alianza con 16, ustedes en el porque escolhi e 16, santifiquei esta casa, pues he para que elegido nela este esteja templo y o lo meu he nome apartado para que sea santo, perpetuamente. un lugar donde mi nombre Nela será estarão honrado fixos para meus siempre. olhos e Lo o meu vigilaré sin coração cesar porque es todos muy, os muy dias. preciado a Veja, mi o corazón. desejo Vea el do coração de deseo del Deus. corazón de Dios. Como que o Senhor queria Como el permanecer ali Señor naquela quería casa. permanecer allí en Como esta que o Senhor casa. disse, eu estou Como fazendo el uma Señor dijo, yo estoy aliança haciendo una agora. Eu não alianza vou sair ahora. desta casa. No voy a salir de esta casa. Quiero Mas quedarme aconteceram aquí, algumas pero coisas. sucedieron algunas cosas. Oh, abram comigo Oh, Mateus abran capítulo conmigo 21. Mateos capítulo 21. Mateus 21, eu vou ler o versículo 12 e o versículo 13. Irmãos, eu Mateos estou 21, voy a leer el tirando a versículo 12 y primeira 13. queda. Amado, yo estoy hablando Depois de sobre la primera Salomão caída. tivemos a Después de primeira Salomón tuvimos queda la primera e a caída. casa de Judá mais Jerusalém com a Y la tribo casa de de Judá más Benjamim. Jerusalén Eles con foram la tribu de levados Benjamín. cativo. Ellos fueron A llevados al tribo de cautiverio. Benjamim, La ela tribu de estava Benjamín, junto ella com estaba Judá. junto A con tribo de Judá. Benjamim La fazia tribu de parte do Benjamín reino, hacía parte del reino de porque Judá, o porque monte el aonde monte Abraão donde Abraham ofereceu Isaac, ofreció a Isaac, aonde a aquele donde anjo aquel ángel Davi viu, de levantando David aquela vio espada e levantando aquella matando espada y 70.000 matando a homens 70.000 hombres depois después de aquel daquele incenso. E incienso, depois, naquela después de eira aquella que Davi comprou, que era David compró, aquele lugar era aquel aonde Davi lugar mandou donde David mandó Salomão fazer o templo. Salomón a hacer Então, el templo. ali foi Entonces, feito, allí mas fue aquele hecho, templo pero não foi aquel feito templo nas no fue terras hecho de en las Judá, tierras de estava na Judá, terra de pero en la Benjamim. tierra de Então, Benjamín. Benjamim sempre caminhou Entonces junto com a Benjamín tribo de Judá. siempre Eles caminó estão junto juntos. con la tribu de Judá O rei que y ellos están governava juntos allí. Judá, El, ele também el governava reino que gobernaba Benjamim. Judá también gobernaba Então Benjamín. aqui, Mateus Entonces aquí 7:21 Mateo fala assim, tendo 7:21, Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam Mateo e 21, compravam. 12, perdón, amados. Também Jesús derrubou entró en as el templo y mesas comenzó a dos echar a los cambistas e que as compraban y cadeiras dos vendían que animales vendiam para el roupas. O sacrificio. 13. Volcó Quem las disse mesas de los está escrito, a minha cambistas casa y las sillas a será los que vendían chamada palomas. casa de 13. oração. Le dijo, las Vós, escrituras porém, a declaran, mi templo será transformais llamado em casa de oración, cemitérios de pero ladrões. ustedes lo Então han já convertido en havia una um cueva problema de grave. ladrones. Entonces ya había un problema Veja, a grave en el primeira templo. queda, Vea, la eles foram primera caída, levados ellos para a fueron, Babilônia por 70 ellos fueron anos. llevados para la Mas eles Babilonia voltam de depois de 70 años, 70 anos, pero ellos vuelven edificam después de um 70 novo años y templo. E edifican agora, un nuevo templo y chegando ahora, Jesus, llegando eles já Jesús, ellos transformaram ya novamente transformaron esta nuevamente casa esta em casa covis en de salteadores. Por favor, virem em, para o capítulo de número 23. Bem pertinho, duas páginas. 23, capítulo 23, Mateus 23 diz Mateos assim. 23 Eu vou dice ler así. alguns Mateos 23 versículos, dice así. Yo voy a leer 37 unos até o versículos 39. 37 hasta el Jerusalém, 39. Jerusalém, Oh que Jerusalén, matas Jerusalén, la ciudad e que mata a apedrejas los os que profetas te y foram enviados. apedrea a los mensajeros Quantas de Dios. vezes quis eu ¿Cuántas reunir os veces teus quise filhos, juntar a tus como a hijos galinha como ajunta la os seus gallina? pintinhos Proteja a sus debaixo politos das debajo asas de e sus vós não alas, quisestes. pero no me dejaste. 39, Y a eis que a vossa 39, casa pues vos te ficará digo lo deserta. siguiente, no volverás a verme hasta Declaro-vos, que pois, que digas, desde agora
naciones al que viene en el nombre del hacer Señor. referência a dizer
38, y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. 39, pues te digo lo siguiente, no volverás a ver más hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Ahora capítulo 24, versículo 31, versículo 21, versículo 1. Él salió, la casa quedó desierta. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Esta casa que Dios, quede tranquilo, yo estaré ahí entre ustedes. No se preocupen, pero la profanación, nós vemos isso em todos os livros. vemos Quando esto Judá esteve ali, cuando nós Judá vemos estuvo o que eles allí. fizeram, amados. Foi Nosotros vemos terrível. lo que ellos hicieron, fue terrible. Somente 3 reis Solamente 3 reyes gobernaron as 12 tribos. las 12 Somente tribus. Saul, Solamente depois Saúl. nós vimos Después Davi, vimos David, A partir de Salomón. houve A partir de Salomón divisão. hubo aquella Ali os división. reis, uma Y allí parte los com reyes, Jeroboão una ficou com parte 10 tribos quedó e a con outra 10 parte tribus y la otra com a parte con descendência de la Davi. descendencia de O Senhor David. disse que El sempre Señor teria dice uma que siempre luz tendrá una luz no trono de Davi. en el Ficou trono de com David. 2, e Se mesmo quedó con aqueles que 2 y ficaram aún com mismo que o ellos quedaron cuidado do con el cuidado sacerdócio del do templo, sacerdocio del eles templo, profanaram ellos a profanaron casa do Senhor. la E casa del nós Señor. aqui como a Y igreja, nosotros aquí como o iglesia, pecado tem el pecado profanado a ha casa do Senhor. profanado la Nós casa não del somos Señor. melhores do Nosotros que no os somos judeus. mejores Nós de somos lo piores, que los porque judíos. nós Nosotros somos temos los agora, peores porque eles tenemos tinham ahora, apenas a sombra. tenemos E ahora nós las temos a sombras. realidade. Y ahora tenemos la Nós realidad. temos a voz de Tenemos Deus la voz falando de nesta Dios terra e hablando en esta ainda tierra y tomamos aún partido tomamos pelo pecado. partido por el pecado. Irmãos, eles Hermanos, expulsaram ellos Deus. expulsaron E o Dios de que la a casa igreja em y lo que la Laodiceia iglesia en la fez? Odisea Eis hizo. que estou à porta e He bato. aquí que Você vê estoy Cristo chorando para salvar. ves a Cristo llorando Cristo para salvar, un desesperado Cristo para restaurar desesperado aqueles para restaurar a pecaminosos aquellos que pecaminosos profanaram a que casa com profanaron la casa tantas coisas como malignas tantas e cosas ainda, malignas y aún o Senhor apostasía. lutando El Señor ainda, aquele luchando aún arrebatamento, para por favor, de me aquel deixe. rato, por favor, Vocês déjenme entrar. profanaram a casa, Ustedes vocês profanaron la colocaram casa, ídolos, ustedes pusieron colocaram ídolos, pecados na ídolos en la casa, eu não casa, pude ficar disso. O Pai pusieron saiu, ídolos en o la casa. Filho El Padre saiu, o salió, el Espírito Hijo salió, saiu el e Espíritu ainda salió y Él aún está queriendo cambiar. é como Jeremias capítulo Es como 3. Jeremías Tu te capítulo 3. prostituíste Tú com te muitos prostituiste amantes, con mas muchos ainda amantes, assim pero aún torna para así mim, diz te o Senhor. vuelves a mí, dice el O Señor. Senhor Vuélvate ainda a vai mí, dice el lutar Señor. por El nossas Señor almas, aún va a luchar irmãos, por até nuestras o almas arrebatamento. y hasta el rapto. Cuidado com o pecado. Cuidado con el Tome pecado. cuidado com a Tome apostasia. cuidado con la Se você apostasía. brincar com Si isso, tú você vai bromeas con ficar esto, vas a preso na quedarte velha preso en criação. la vieja creación. Você não vai sair No desta vas a criação salir de condenada. esta creación condenada. Por favor, eu já Por estou favor, yo caminhando ya para estoy finalizar. caminando a Voltem finalizar. para 2 Vuelven a Coríntios 2 3, Corintios por capítulo favor. 3, por favor. Eu agradeço essa oportunidade imensamente. Yo agradezco esta Saiba que eu oportunidad estou inmensamente. tremendo Yo quiero aqui que sepa que estoy temblando aquí. nesta segunda etapa En do esta segunda ministério. etapa del ministerio, Cristo é o Espírito Cristo es el Espíritu e ele vem y Él porque ele viene precisa de porque uma casa. necesita de una casa. E agora, Y segundo ahora, Coríntios 2 3:17, Corintios ora, o 3:17, Senhor é o Espírito. 2 E Corintios onde está o Espírito do 3:17. Senhor? A letra maiúscula. Pues el Señor es el Espíritu. ¿Dónde está el Então, Espíritu del a Señor? liberdade. La letra Quando o mayúscula. Senhor Entonces vem hay para libertad, dentro do allí hay nosso libertad. espírito, Cuando el ele Señor viene para precisa dentro de nuestro espíritu, encontrar Él uma casa necesita encontrar una organizada casa e ele precisa organizada ter y Él liberdade necesita para tener trabalhar libertad para todas trabajar as tuas riquezas, todas tus irmãos. riquezas en Todo o teu nosotros, ser, todo tu a ser, sua pessoa, toda su irmãos. persona en Ele precisa ter nosotros. liberdade Él de nos necesita tener mostrar, libertad conhecer de o mostrarnos a Espírito. conocer el camino del Espíritu. Como viver no Espírito. ¿Cómo vivir el Nós não Espíritu? podemos Nosotros no estar há pudimos 2000 anos estar a atrás 2000 para años atrás caminhar com para Jesus, caminar con para Jesús, viver com Jesus. para Os vivir con 12, Jesús, los 12. mas Paulo disse: a Pero ninguém Pablo conheci dice, segundo a a carne. nadie conocí según la Paulo carne. não esteve com Pablo no Jesus estuvo con quando ele Jesús estava vivo, cuando él mas estaba vivo, Paulo o pero conheceu Pablo lo depois da conoció sua después morte e de su ressurreição. muerte y Paulo resurrección. conheceu Pablo Cristo como conoció a o Cristo Espírito. como el E ele pode Espíritu. nos ajudar Y a Él puede conhecer esta ayudarnos a pessoa conocer esta que persona habita em que nós, que habita en pode nos nosotros ajudar y a puede conhecer ayudarnos os a conocer el caminhos. camino del Espíritu.
Entonces aquí en el 18 él dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, no es este rostro aquí, amados, no, 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 no. Nuestro cuerpo, ya vimos que es apenas un recipiente, amados hermanos. Nosotros somos un espíritu que habita en este cuerpo. ¿Tú entiendes? Cuando el Señor sopló, amados hermanos, aún con el soplo de Dios, recibimos ahora. Tenemos esa parte llamada espíritu nosotros, tenemos el alma nosotros. Está todo bien, pero si no hay la regeneración, aunque todos los humanos tengan los peores presidentes, las peores personas de la historia, pero están mortificadas. Ellos necesitan recibir a Cristo como el Espíritu y a partir de allí aprender a vivir con Él, a caminar con Él. El espíritu necesita ser regenerado, necesita recibir vida. Eso está en 1 Pedro capítulo 1, versículos 2 y 3. No tengo tiempo de ir allá. Es necesario. Por eso que esos dos libros, 1 Pedro habla de la regeneración, habla de cuando Dios entra en nosotros. Y 2 Pedro habla exactamente de la naturaleza divina y habla del gobernar, dispensar. Dispensación, ¿cómo podemos tener la vida de Dios y la naturaleza de Dios? El profeta del Señor, él nos enseñó muchos mensajes sobre eso. Y él hablaba exactamente de eso. Entonces ahora el rostro, la persona de nuestra alma, cuando alguien muere, ella sale de este cuerpo. Hay una persona que sale de este cuerpo. Dentro de ustedes aprendimos con el profeta dentro de ese cuerpo, pero hay otro que está dentro de nosotros. En nuestro espíritu hay otra persona maravillosa. Pero cuando teníamos, antes de recibir a Jesús, tenemos un cuerpo para una persona. Pero cuando recibimos a Jesús, tenemos dos personas habitando en nuestro cuerpo. Un cuerpo, queriendo ser el cuerpo cuando tú estás en el espíritu. Cristo, Él es expresado por la humanidad. Cuando estás en la carne, es el viejo hombre mezclado con Satanás que es expresado en su humanidad. Entonces, esa persona interior, ella tiene que volverse para Cristo que entró en nosotros. Es esa persona de nuestra alma, del hombre interior, que cuando vuelve para el espíritu, miren lo que está diciendo aquí en el 18. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver reflejar la gloria del Señor. ¿Dónde está la gloria? Está en los santos de los santos. Y los santos de los santos, nuestro espíritu regenerado. Contemplamos la gloria del Señor. Esa es la persona interior que contempla esta gloria. Somos transformados de gloria en gloria. Y yo quiero ya partir para finalizar con el capítulo 4. Giren su página ahí, 2 Corintios 4. Voy a leer el versículo 6, pero mi enfoque es el 7. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille, vea que estaba en nuestra alma. Tinieblas, esta luz brilla en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Do conhecimento da glória de Deus. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros somos como frágiles. Donde está en nuestro espíritu. Ahora el capítulo 4, versículo 7 es el más dulce para mí. Es el más dulce. 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. ¿Qué es el tesoro? Si vuelves nuevamente al capítulo 13, el versículo 17 dice así. Ahora, el Señor es el Espíritu. Pues el Señor es el Espíritu. Entonces, ¿qué es el tesoro? Es exactamente el Señor que es el Espíritu. Cuando Él pasó por la resurrección, oh hermanos,
un tesoro. não se faz um Él, tesouro él com no uma se hace un pedra tesoro preciosa. como una piedra Você precisa de preciosa. muitas Tú coisas. necesitas de muchas cosas. Muitas Muchas pedras, piedras, muchas. E aqui, quando ele Y mostra aquí, que Cristo é cuando esse tesouro, muestra que Cristo pensa es el tesoro, quanta piensa riqueza há cuánta nessa riqueza pessoa. hay en esta persona. Quanta riqueza que está Cuánta riqueza que disponível está para disponible nós. para Nós só nosotros. vamos perder o Nosotros solamente vamos arrebatamento, a perder se el nós formos rato, vamos muito solamente desobedientes. muy desobedientes Mas mismos. o Senhor, Ele Pero el Señor, proveu Él Cristo proveyó como Espírito, Cristo como habitando em nosso espíritu, espírito. habitando Nós nuestro temos o espíritu. poder do Espírito Tenemos el poder Santo. del Nós Espíritu temos o Santo. Espírito Santo. Nós Está en el temos Espíritu este Santo. ministério. Nós Tenemos el temos o profeta ministerio, do Senhor. tenemos el profeta Irmãos, del nós temos Señor. tudo. Nós temos os Tenemos cultos todo, globais, tenemos los os cultos cultos globales, nacionais, los os cultos cultos nacionales, regionais. los cultos Tudo regionales. foi Todo preparado fue para nós sermos preparado para ser supridos. suplidos, Nós só suplidos. vamos perder o Solamente vamos a arrebatamento perder el se nós rapto quisermos. si nosotros queremos. Por isso, ele Por fala, você eso, vai ser él dice que vas a ser inculpable. Oh, irmãos, nós temos que cuidar. Oh, hermanos, porque tenemos que tudo foi cuidar dado porque para todo nós, fue dado tudo está para nas nossas nosotros, todo mãos está en nuestras agora. Que manos tremenda ahora. riqueza. Qué tremenda Cristo que riqueza. mora em nosso Cristo espírito, que vive en para ser nosotros nossa espíritu. vida, para ser nossa pessoa. Ahora tenemos É la a luz que brilla esperança en nuestro da corazón, que nosotros somos frágiles, Oh, que vasijas. doce esta Oh, qué palavra, dulce tão esta doce, irmãos. palabra, es tan dulce, amados. Nós vimos que ele veio para sua casa em Hebreus Que vino 3:6. hasta su casa E eu não en vou Hebreos ter tempo 6. de abrir No voy a tener tiempo de 1 abrir Timóteo, 1 capítulo Timoteo 3, capítulo 14, 3, 14, para que se eu tardar, fique para que ciente de si yo como se tarde, deve quiere proceder na decir casa consciente de de cómo se Deus. debe proceder en la casa Na de casa Dios, de Deus, en la casa de Dios, que é a igreja, que es la coluna e iglesia, baluarte columna da verdade. de la verdad. Amados, Amados, a igreja ela é la tão iglesia, ella es importante tan para importante Cristo. para Cristo. Ontem eu estava revisando Ayer yo estaba revisando comentários que a nossa comentarios que nuestra supervisora supervisora geral, quando ela morava no general, cuando ella Quênia, vivía en Kenia, o profeta do Senhor cuando falava, el então profeta ela del Señor vinha hablaba y e ella ela fazia venía alguns y ella comentários e hacía eu algunos revisava comentarios y yo e eu fiquei revisaba, chocado. Eu yo sei que me você quedé ficou chocado, yo chocado. siempre quedo chocado. E ali Y foi allí fue apresentado, presentado, tremendo, irmãos. tremendo, amados. Mostrou naquele Mostró comentário dois aquel itens que eu comentario nunca tinha dos visto. iconos que yo nunca había visto. Ele falou Él que habló quando em que Apocalipse cuando en 20, Apocalipsis 20, quando cuando Satanás vai ser preso, Satanás va a ser Deus vai preso, enviar um Dios anjo. va a enviar un Apocalipse ángel, 21, Apocalipsis anjo forte 21, e un ángel poderoso para fuerte y amarrar poderoso para Satanás atar a e Satanás lançá-lo y no abismo. lanzarlo en Mas el abismo. disse ali naquele Pero comentário que dijo aún en quando aquel comentario de a que noiva cuando estiver la pronta, novia está que o lista, Senhor não vai que el enviar Señor nenhum no va a anjo, enviar ningún o anjo ángel, mais el poderoso, ángel mais más poderoso, glorioso más para vir buscar glorioso essa para igreja. venir a buscar a la Ela é iglesia. tão Ella importante es tan que ele importante próprio que él vai vir propio buscá-la, va ao a ponto venir a que buscarla, al Satanás, punto de que que intentou Satanás, de todas que as maneiras, intentó de o todas las Senhor não vai maneras, nem el Señor aparecer. no va ni a Vai mandar um anjo, aparecer, vai va a lá, mandar un resolve ángel para mim. allá, resuelve Amarra para ele e mí, joga ele no abismo. átalo y tíralo de Você una vez. percebeu? ¿Tú Eu te fiquei das cuenta? Yo me maravilhado quedé com essa tan revelação. maravillado con esta reprensión. Irmãos, que Hermanos, doce qué que a dulce igreja é para que Cristo. la iglesia es Que para doce Cristo. que essa Qué igreja, dulce es esa veja todo o iglesia. processo Vea que ele cómo todo el precisou passar proceso que para ter necesitó um pasar para tener direito un de ter uma derecho igreja. de tener una Nós não iglesia. podemos mais Nosotros desovar. no podemos Ele não más. merece, irmãos. No Não merece, merece. hermanos, no merece. Eu estou andando na rua Yo e estoy eu caminando en la baixo a calle minha y yo cabeça bajo porque mi temos que cabeza andar porque tenemos que agora de caminar cabeça ahora de baixa. Um cabeza lado, baja. Por em un lado, Lucas, ele en fala, Lucas, erguei él os vossos dice, olhos e contemplai levante sus que a ojos y vossa redenção contemplen se que vuestra aproxima. redención se Mas, por outro aproxima. lado, Pero anda de por otro cabeça lado, baixa. E ali camina de eu cabeza ando baja. falando, Senhor, Y yo digo allí, o Senhor não Señor, merece no que eu mereces peque contra que yo ti, mas peque o contra Senhor não ti merece. más. Eu No já te mereces, yo maltratei ya te tanto. maltraté tanto. Senhor, meu passado foi Señor, tão mi sujo. pasado Você fue tan perdoa. sucio, O seu também foi. tuyo también fue. Então, hoje que o Senhor habita em Entonces, mim, eu que el tenho Señor todo habita esse en mí, yo tengo evangelho todo este eterno. Eu evangelio não vou te eterno. maltratar No voy a mais. maltratarte más. Amados, quando pecamos, Amados, cuando nós pecamos, nosotros crucificamos mais uma vez o nosso crucificamos más Senhor. una vez a O bispo nuestro Josué Señor. no início El obispo mostrou Josué en todo o el inicio sofrimento mostró que todo Cristo sufrimiento de passou. Cristo, que Cristo pasó por Amados, nosotros. ele foi uma Amados, raiz Él fue una em raíz uma terra seca. en una tierra seca. Não havia nada No nesta terra había para nada ele. en esta tierra para Él. Nada.
nada. teve Él no dinheiro, tuvo posição, dinero, sucesso. posición, Irmãos, ele suceso. tinha apenas uma Hermanos, él tuvo trouxinha. apenas una E não sei como que a trojita. No pastora sé Vicky vai cómo la traduzir pastora isso para o Vicky va a espanhol, traer. trouxinha. Ele tinha apenas Tenía uma roupa que ele carregava ali no tenía un pano. par de ropas, Oh, unas par de irmãos, ele não ropas. tinha onde. Hermanas, ellos no tenían Ele dónde. disse, Ellos dijeron, ele disse que ele não tinha ellos onde cair. dijeron que no Não tenía tinha dónde onde ficar, caer, não tinha no había nada. dónde quedarse, no Ele tenía nada, comia, se hermanos. davam para Él ele. Ele se comía, vestia, él se se uma daba para roupa él, para él ele. se vestía, se Irmãos, daba una ele ropa não para él. precisou vestir Él dinheiro. no necesitó de este mundo. Ele simplesmente era uma raiz de uma terra seca. Era una raíz de una ropa E do seca. Salmo 103, ele é como aquele passarinho, Era aquele como pardal. Como eu aquel, aprecio aquele salmo. como yo aprecio No eirado daquela en el casa, irado, en lugar de solitário, aquella casa solitario. sozinho nesta terra. Ele só tinha Él solamente amigo, tenía un amigo, Deus Pai. Somente Dios Deus era o seu Padre. amigo. Solamente Dios era su Ele amigo. era passarinho que estava ali como aquele pardal. Es como O aquel, nosso Cristo entonces nuestro maravilhoso se Cristo tornou maravilloso se espírito volvió e hoje ele espíritu habita em y hoy Él nós. habita en Que nosotros. tremenda, que Qué tremendo e que tremenda, qué doce que é tremendo y qué esta dulce es palavra. esta Muito palabra. obrigado, amado Muchas Senhor. gracias, amado Señor. Ele é o Espírito que dá vida. El que da Oh, vida. irmãos, quando você abre Oh, em hermanos, 1 cuando Coríntios abres 15, 1 Corintios 45, 15, o primeiro 45, Adão foi el feito primer alma Adán fue vivente, hecho porém alma Luke viviente, por lo é tanto, espírito. el Na Lud sua es el tradução vai estar espíritu, de su traducción espírito va a ser espíritu vivificante, mas no vivificante, original grego pero en el é o original griego espírito que dá es vida. espíritu que da vida. Irmãos, na ressurreição, Hermanos, ele é en o la espírito resurrección es el que dá espíritu que da vida. vida. A igreja, ela é, por um lado, a casa. Oh, que privilégio conter todas essas riquezas. Es Temos, la casa porém, que este contiene toda esa tesouro riqueza que em tiene vasos de barro. en vasos de barro. Oh, que privilégio. Oh, qué Ele é o privilegio. Espírito, ele é este Es el tesouro em espíritu, es este nós. tesoro en Oh, nosotros. ele é o Oh, Él Espírito da es el vida em espíritu de nós. la vida en Excelente nosotros. Espírito em Excelente nós. espíritu en nosotros. Oh, Senhor, Oh, Señor, que qué maravilhoso. Os maravilloso. ministros da Los nova ministros aliança de la são nueva alianza son pessoas que o coração personas que já el se voltaram corazón ya se totalmente para o volvieron Senhor. totalmente al Os seus Señor. rostos Sus sempre estão rostros siempre están descobertos. descubiertos. Eles desfrutam Ellos a disfrutan Cristo como a Espírito. Cristo como E suas espíritu y pessoas sus são personas son totalmente totalmente transformadas dia transformadas a dia. día a Os ministros do día. Espírito, Los eles não ministros del ministram espíritu, apenas ellos no letras ministran apenas mortas, letras muertas, que está relacionado que com a está relacionado apostasia, con la mas eles apostasía, colocam pero Cristo ellos no ponen a espírito Cristo en dos seus espíritu de ouvintes. su... Eles se preocupam Ellos com a se preocupan edificação con la da igreja. edificación de la Irmãos, a iglesia. igreja Hermanos, la edificada iglesia com Cristo. edificada con Cristo, Não há outro no hay elemento. otro Por elemento. isso que Por eso que Cristo é o Cristo centro. es el centro. Oh, seus Oh, ministros, sus os ministros ministros, de los Cristo ministros como de Espírito, Cristo como espíritu, eles ministram ellos Cristo, ministran a eles ministram Cristo, sua obra, ellos ministran a colocando su obra dentro poniendo das dentro pessoas o próprio Cristo de las como personas el propio Espírito. Cristo como espíritu. E aqui diz, Y eu já aquí estou dice, yo ya finalizando estoy nos próximos finalizando los minutos, próximos que minutos, estamos lendo 2 que estamos Coríntios leyendo 4, 2 7. Corintios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro. Tenemos, por lo tanto, O ese tesoro, resplandecer de Deus el no versículo resplandecer de Dios 6. en el versículo 6. Nossos corações. Nuestros corazones Coloca em pone nosso en espírito nosotros tesouro. espíritu tesoro. O Cristo como El Espírito Cristo da como glória. espíritu de la gloria. Nós, os Nosotros, que contêm los este que tesouro, tenemos são este vasos tesoro, de barro, son vasos de sem barro, valor algum, sin valor alguno, frágeis. frágiles. Oh, E dentro de y nós dentro de entrou nosotros entró tesouro un tesoro inestimável. inestimable. Este tesouro está dentro Este de tesoro está vasos dentro sem de valor. vasos sin valor. Estes vasos Estos são os vasos son ministros los da nova ministros de la aliança. Que nueva tremendo. alianza. ¡Qué tremendo! Oh, Oh, Senhor Señor Jesus. Jesús, es muy O dulce. ministério El inestimável. ministerio O inestimable, poder da ressurreição el poder de tirou la Jesus resurrección da que, morte. oh, que sacó a Jesús de la muerte. Oh, Oh, e o tornou o y lo, Espírito que dá lo tornó vida espíritu que da para vida entrar nesses barros para entrar en insignificantes, esos nesses barros vasos de barro insignificantes, esos barros de barro, insignificantes.
esos vasos de barro Oh, insignificantes. Senhor, Oh Ele é a Señor, fonte Él divina es la para fuente aqueles que divina vão ser para aquellos que van a arrebatados. ser arrebatados. E eu quero terminar Y yo quiero terminar como nós podemos cómo profanar esta nosotros podemos casa. profanar esta 1 casa. Coríntios, Primera capítulo Corintios 6, capítulo eu tenho que 6. ler. Eu Yo preciso tengo que ler. leer. Esse versículo é muito grave. Necesito leer este versículo, es muy Aqui grave. estão as Aquí instruções. están las instrucciones E para finalizar, para 1 finalizar. Coríntios, capítulo Primera Corintios 6, capítulo 6, versículo 17. versículo 17. Primera Corintios Mas 6, aquele que se 17. une Pero ao la Senhor, persona essa que se une palavra al Senhor, Señor, na esta sua palabra Bíblia Señor precisa en estar tu com Biblia letra necesita maiúscula. estar con letra mayúscula. Mas aquele que une ao Pero Senhor é aquel que, pero la persona que se espírito. une al Señor es solo un Essa palavra espírito espíritu con Él. precisa estar com Esa letra palabra espíritu minúscula. necesita estar con letra O minúscula. Senhor é o Entonces, el espírito. Señor es el Quando o nosso espíritu. Cuando espírito se une nuestro ao espíritu Senhor, se que é o une al espírito, Señor, que es nos el tornamos espíritu, um, nos como volvemos a água uno e o con Él, vinho. como agua y el té. 18. Fugir da impureza. 18. Qualquer Huyan del outro pecado pecado sexual. que Ningún uma otro pessoa pecado comete afecta é tanto el fora do cuerpo corpo. como este, Mas aquele porque que la pratica a inmoralidad sexual es un imoralidade pecado contra el peca contra o propio próprio. cuerpo. Acaso não sabeis que o ¿No se dan cuenta vosso de que su é cuerpo es el templo santuário del do Espíritu Espírito Santo? Santo, ¿Y que quién vive en está ustedes em y les fue vós, dado o por qual Dios? tendes da Ustedes parte no de se Deus, e que não pertenecen a sí sois de mismos, vós mesmos, porque fostes porque Dios comprado los compró a por un alto preço. precio, por lo Agora, pois, tanto, glorificai a honren a Deus em Dios con su vosso cuerpo. Em João, o Evangelho de João, En capítulo Juan, en el 16, Evangelio de Juan ali ele fala, 16, e allí viemos habla para y ele, e vinimos para faremos Él dele morada. O Pai, y ele haremos vem, de Él o vivienda. Filho El vem, Padre Él viene, el Hijo o viene, Espírito el Santo vem, Espíritu Santo viene. como Espírito El para habitar em Espíritu nós. para habitar en nosotros. Profanar esse templo Profanar este é templo es destruir destruir o direito el de sair derecho da velha de criação. salir de la vieja creación. Porque ele falou Porque em Él 2 habló en Coríntios, 2 Corintios, aqueles que estão em Cristo, aquellos que están en nova Cristo, nueva criação ou criatura creación é. o As coisas criatura velhas es. passaram Las viejas cosas viejas se e eis que pasaron tudo se ya. fez novo. Y he aquí que todo se hizo nuevo. Estar nesta pessoa Estar e en esta aprender a persona viver no y aprender Espírito, a vivir en el Espíritu, irmãos, precisa ser a nossa meta. hermano, necesita ser nuestra meta. Conhecer a unção interior, Conocer la unción interior, conhecer o Cristo interior, conocer el Cristo interior, estar totalmente vazio está para totalmente receber vacío o para conteúdo recibir un todo o tempo. contenido todo el Se tiempo. você é uma pessoa Si que se eres una arrepende persona pouco, que se arrepiente se poco, você é uma pessoa si que eres una quando se persona que arrepende, cuando se seu arrepiente, arrependimento tu ainda é arrepentimiento superficial, aún es você é superficial, como um copo. eres como un Deixa eu ver vaso. aqui. Déjame ver aquí. Eu vou pegar aqui Yo voy na a agarrar aquí geladeira, en la peguei ladera. uma garrafa. Eres como Você começa a una garrafa garrafa. sempre Es cheia. como esa Você está botella sempre siempre cheio. llena, está siempre Sempre, llena, sempre cheio. siempre Eu sei llena. disso, eu já Yo sé sei de disso. esto, yo ya sé de Como esto, yo ya sé casa, de você esto, está como sempre cheio. casa está siempre llena. Isso não é bom. Eso no Mas es quando você bueno, começa a se pero cuando arrepender, empiezas a você começa a se esvaziar. arrepentirte, empiezas a Vai se vaciarte, esvaziando. te vas E o Senhor, o vaciando y Espírito, el vai Señor poder como colocar Espíritu va a coisas poder novas. poner cosas nuevas en A ti. palavra nova. La O palabra nueva, el Espírito, Espíritu, Él es todo nuevo. dia. Nós Todo el precisamos día andar em necesitamos novidade. caminar en novedad del Conhecer Espíritu. o caminho do Conocer el Espírito é camino del sempre se Espíritu es esvaziar. siempre Irmãos, a vaciarse. santidade, Hermanos, la santidad, ela vem por meio do ella arrependimento. viene por medio del O arrepentimiento. temor de El Deus temor vem de por Dios meio do viene por arrependimento. medio del Você arrepentimiento. pode dizer, não, mas é o Puede decir, Espírito no, Santo. pero es el Está Espíritu tudo Santo, certo. está todo cierto, Mas todo bien. quando você é Pero levado a cuando viver eres uma vida llevado a de vivir una vida de uma vida arrepentimiento, crucificada, una vida de esse crucificada, Cristo que es habita em Cristo quien vocês, habita ele en vai ti. crescendo Él va creciendo dia a dia. día a día. E não se esqueça, Y no se Jesus ele olviden, não vai se Jesús casar él com no uma se va a noiva casar con una que é novia de 9 que es anos, de 10 9 anos, años, 11 10 anos. años, Se 11 você años. cresceu Si pouquinho, creces un poco, quando o arrebatamento cuando acontecer, você não vai cuando se el rapto casar. sucede, no te Você vas a precisa casar. atingir uma Necesitas plenitude. Você alcanzar la precisa plenitud, atingir uma necesitas alcanzar conformação. una Eu vou dar um exemplo. conformación. Voy a dar un 18 ejemplo, anos. Um 18 exemplo assim, años. você Un precisa ejemplo así, atingir necesitas alcanzar aún crescimento. un crecimiento. Porque se ele chegar
Porque si Él e llega você ainda ser uma criança y eres espiritual, un niño espiritual, adolescente você un não. adolescente, no vas a E isso entrar. por descuido, Y por eso por pecado, descuido, por de se pecado, por vaciar, falta de por falta de vaciarte, por conhecer o falta de caminho. conocer el Não camino brinque del com Espíritu. isso. No bromees con eso. As instruções que o En las Senhor nos dá instrucciones que el são Señor nos da essas. son Você estas. precisa Necesitas se esvaziar. vaciarte. Abandone os pecados, tenha Abandone los tolerância zero pecados, com o ten pecado. tolerancia cero con Aqueles el pecado. pecados que você já Aquellos pecados superou, que ya nunca mais superaste, nunca volte más atrás. vuelve Não volte atrás. por aquele No vuelve por caminho. aquel camino nunca más. Aceite o evangelho Acepte el eterno. É Evangelio o eterno. evangelho da Es el porta Evangelio de la puerta estreita, do caminho estrecha, apertado. del camino apretado. Aceite esse evangelho. Acepte ese Aceite esse Evangelio, Cristo. acepte este Viva por Cristo. Cristo. Vive por Cristo, Permita-lhe amados. renovar sua Permita Él mente. renovar su Que mente se submeta a esta y voz que está sométase a falando na esa voz terra que está há hablando en la 20 tierra, anos, a o 20 profeta do años, el Senhor. profeta del Señor. Submeta as instruções Sométase a las do instrucciones del ministério ministerio que ele tem na que sua Él nação. tiene en tu nación. Submeta a liderança que ele Sométase al levantou no seu liderazgo que Él estado, levantó na en tu sua estado, en cidade. tu ciudad. Se você está cheio de Si Cristo, estás se lleno de você é um Cristo, si ministro de eres un Cristo, ministro um de ministro do Cristo, Espírito, você el não ministro del tem Espíritu, no dificuldade tienes de se dificultad submeter. de Não. someterse. De someterse, no tienes. Eu termino aqui e Yo eu termino queria fazer aquí. uma Yo quería oração hacer una oración em nome de Jesus. en el nombre de Você que Jesús. está aqui nessa Tú que estás sala, aquí nas en esta nossas sala, plataformas, en las repita comigo, plataformas, por repita favor. conmigo, por favor. Poderoso Senhor Jesus. Poderoso Señor Jesús, Eu me arrependo de todos os meus pecados. yo me arrepiento de todos mis Eu pecados. entendo hoje, Senhor. Yo entiendo hoy, Quantas Señor, vezes eu profanei esta cuántas veces yo casa, profané esta casa, assim como os así judeus como los profanaram judíos o templo profanaron el físico. templo físico. Eu profanei Yo profané meu espírito. mi espíritu. Senhor, Señor, eu quantas yo vezes te cuántas coloquei veces para te fora, puse para afuera, mas hoje pero eu me hoy arrependo yo me de todo arrepiento o meu coração. de todo mi corazón. Eu me aparto de todo Yo o me aparto pecado de todo e de toda pecado injustiça. y de toda injusticia. E eu clamo o teu sangue Y yo para clamo vir tu sobre sangre mim, para venir mas sobre mí, também para pero santificar también a para casa, santificar la santificar o casa, meu espírito. santificar mi espíritu. Permita, Senhor, que a Permita, partir de Señor, que a hoje eu partir de hoy habite yo habite contigo. contigo. Eu quero Yo habitar quiero com Cristo habitar no con Espírito. Cristo en el Espíritu. Permita, Senhor, Permita, Señor, não me deixa tirar no os olhos de déjame ti sacar mais, los ojos de ti más, porque quando eu olho para porque ti, cuando te eu miro a sou ti, transformado yo de soy glória. transformado de gloria en gloria. Eu entendo que eu sou Yo apenas entiendo que soy vaso, apenas un vaso, mas há grande pero tesouro hay un gran que foi tesoro depositado que em fue mim. depositado en mí. E ai de mim, Y ay de se eu mí perder esse si yo tesouro. pierdo este tesoro. Obrigado porque me Gracias porque me levantastes por levantaste meio da nova por aliança, medio de la como nueva alianza, ministro do Espírito. el ministro del Espíritu. Obrigado pelo ministério do Espírito, Gracias por el ministerio del que Espíritu está sendo que está restaurado na siendo terra restaurado en la tierra por meio do por medio evangelho del eterno, Evangelio eterno, por meio do falar do por profeta. medio del hablar del profeta del Señor. Eu te recebo Yo como te meu Senhor. recibo como mi Señor. Escreve o meu nome no livro da Escribe mi vida. nombre en el libro de la vida. Hoje eu nasci de Hoy novo. yo nací de nuevo. Amém. Amén. Se você fez Si essa tú hiciste esta oração, oración, você não se reúne no te conosco, reúnes gostaria, con nosotros sei que y está nas gozaría nossas de, sé que estás plataformas, en por nuestras favor, plataformas, por nos dê uma favor, chance de danos una conhecê-lo oportunidad de melhor. conocerte Entre em mejor. contato Entre en conosco. contacto con Nós nosotros. queremos Queremos comunhão com poder você, tener comunión queremos contigo. caminhar Queremos juntos caminar neste caminho juntos do en este Espírito. camino, Por en el favor. Espíritu, por favor. Nós temos aí nas Tenemos nossas allí en nuestras plataformas plataformas de endereços, de, telefones, você de pode ubicación, se teléfonos, contatar puedes conosco e contactar nós con queremos nosotros y nosotros muito, muito queremos falar com mucho, você. mucho hablar Muito contigo. obrigado por participar. Muchas gracias por estar con Bispo nosotros también. Josué, eu Obispo devolvo a Josué, yo palavra, te devuelvo la agradeço palabra y muitíssimo de te agradezco muchísimo.